Bienvenidos a su canal de clases de electricidad y electrónica en YouTube. Hola amigos, soy Gustavo Caraballo, de nuevo con ustedes en este canal de clases de electricidad y electrónica. Hoy voy a seguir con la serie de electricidad motomotriz. Específicamente le voy a hablar del sistema de encendido. Antes de presentar las prácticas y todos los diagramas y todo lo que tiene que ver con el sistema de encendido, quiero aclarar algo en relación al sistema de encendido. Cualquier sistema de encendido está basado en lo siguiente: en crear un voltaje de alta tensión para que cuando llegue a las bujías se transforme en un cortocircuito controlado. El efecto de ese cortocircuito controlado es el efecto de la chispa que se produce en la bujía. En un motor de combustión interna, cuando salta la chispa y está la mezcla de aire y combustible, hay el estallido. Ese estallido es combustión. Esa combustión hace que el pistón baje, bien, tal cual como lo ven en este momento. Eso es lo que produce entonces el sistema de encendido, para que el motor de combustión interna pueda estar funcionando. El sistema de arranque se encarga de darle las primeras vueltas al cigüeñal. Bien, pero entonces el sistema de encendido es el que se encarga de mantener el motor de combustión interna en funcionamiento. Ahora, al igual que los vehículos, en la moto hay 7 sistemas de encendido, el cual voy a presentar algunos. Los primeros son el sistema de encendido convencional. Por ejemplo, este que ustedes están viendo, ¿de acuerdo? Es a través de unos platinos, bien, en el cual el rotor tiene una leva excéntrica y en el cual abre y cierra los platinos, tal cual como lo están viendo en este momento. Ahora bien, no tan solo eso queda ahí. El avance de la tecnología hizo que entonces esos platinos fueran sustituidos por algo electrónico. En este caso sería una bobina captadora, esa que ustedes están viendo en este momento. Ahora, dependiendo del sistema de encendido, va a tener entonces esa bobina captadora interna o externa, dependiendo del sistema de encendido. Eso es lo que quiero entonces explicarle en relación a los diferentes sistemas de encendido y a los diagramas que tiene cada uno de ellos. Veamos lo siguiente. Comenzamos con este. Eso que ven en su pantalla es el circuito base del sistema de encendido electrónico de una moto china. Empleo la moto china porque ahí es la más popular aquí en Venezuela y hay muchos modelos. Como dije anteriormente, entonces, el ruptor, el platino, fue cambiado por la bobina captadora, es decir, un generador de impulso. Entonces, este generador de impulso necesita entonces de un módulo para poder amplificar, modificar y convertir esa señal alterna en una señal de onda cuadrada. Para eso entonces el CDI. Veamos entonces el CDI. Ese CDI está compuesto por 6 terminales, tal cual como lo es. El pin 1 recibe el negativo del interruptor de ignición. Este tiene un interruptor de ignición muy particular, porque además de recibir positivo, recibe negativo. Cuando el switch está en off, le está pasando negativo al CDI. Cuando pasas el switch para entonces darle al motor de arranque para que comience el motor de combustión interna a funcionar y el alternador empiece a girar y empiece a mandar, entonces es cuando le quita el negativo, entonces ya comienza a funcionar directamente con el alternador. El pin 2 es alimentado directamente por el alternador. Es la bobina de arranque, esa que ustedes están viendo ahorita. Bien, esa forma el estator, entonces la bobina de arranque se identifica porque es diferente de la demás, está forrada. Pues esa es la bobina de arranque. La salida del cable hacia el CDI es color de rojo con negro o negro con rojo, como ustedes lo quieran ver. Va al pin 2. Esa señal es alterna. Por ser señal alterna, entonces el CDI trabaja con voltaje alterno y el TCI trabaja con voltaje directo. Posteriormente le voy a explicar sobre el TCI y la diferencia que hay entre uno y otro y cómo ustedes pueden identificar. Este CDI, entonces, el pin 3 pasa a la bobina de encendido para hacer el corte en la alimentación del primario de la bobina de encendido. El pin 4 está conectado a negativo. El pin 5 y el pin 6 está conectado a la bobina captadora, al generador de impulso. Estos colores son casi universales, casi todas las motos las pueden conseguir, color azul y color verde con una franja blanca. Es así como entonces
está conectado este sistema de encendido electrónico de una moto china. Ahora pasamos a una de las prácticas que hicimos para identificar cada uno de ellos. Seguimos entonces con las pruebas ahora en voltaje de lo que es la salida alternador para alimentar el CDI. Tenemos el cable aquí negro rojo, que es el que alimenta al CDI y le da el voltaje alterno. ¿Cómo se hace en la moto? Se desconecta el conector, se conecta una de las puntas de prueba, tal cual como lo están viendo aquí en el cable negro o rojo, que es este. El otro terminal está puesto a la carrocería, de acuerdo, aquí estoy agarrando el negativo carrocería de esto, y entonces el tester lo tengo en voltaje alterno. Tenemos acá, voy a alimentar entonces para poner a funcionar el motor y el rotor, para que entonces comience Como vieron, dieron 173 voltios de voltaje alterno. Lo que ven en sus pantallas es los diagramas que hice de lo que es un estator monofásico y un estator trifásico. ¿Por qué este diagrama? Fíjense lo siguiente. En el estator monofásico tiene una bobina de arranque. Ese trabaja con CDI. El otro estator que está al lado, estator trifásico, no tiene bobina de arranque, lo que quiere decir que trabaja con TCI. De esa forma que pueden identificar si su moto trabaja con TCI o trabaja con CDI, viendo la cantidad de cables que salen del alternador y que van hacia el módulo electrónico, ya sea CDI o TCI. Esa es una práctica muy rápida que puede visualizarse. Seguimos con las mediciones con el tester en ohmios de lo que es el alternador, lo que sale del alternador ahora para alimentar el CDI. Bien, la alimentación, ese cable normalmente es color rojo con una franja, color negro con una franja roja. Bien, ese es el que vamos a medir. ¿Cómo se mide? En la moto se desconecta el conector, se conecta en una punta de prueba en ese cable negro con franja roja, ¿de acuerdo? Y el otro a la carrocería, así a masa, a lo que es el cuadro de la moto. Entonces debe medir entre 500 y 600 ohmios. Aquí me está dando 503 ohmios, es decir, que está correcto esa bobina. Esa es la bobina de arranque que está dentro del alternador. Ahora voy a probar la señal que da la bobina captadora, esta que está conectada, ¿de acuerdo? Que es el generador de impulso para que le da la señal al CDI. Bien, y puede hacer el corte en la alimentación del primario de la bobina de encendido. Entonces tenemos aquí el cable verde blanco y el cable azul blanco. Tengo conectado el tester todavía entonces en voltaje alterno porque es una señal alterna. Varía. Voy a activar el motor para que entonces vean cuánto me da. Me da 0.50 voltios en voltaje alterno, es decir que me está produciendo la señal para que entonces el módulo lo procese, lo modifique, lo amplifique y lo convierta en una señal de onda cuadrada para hacer el corte en la alimentación del primario de la bobina de encendido. Medimos entonces ahora la bobina captadora, recordando que este es un alternador monofásico, el cual salen los cables de allá adentro de la bobina captadora, que es esta que está de acuerdo en el rotor. Esa es la bobina captadora, salen los cables como ven aquí, verde blanco y azul blanco, que llegan hasta aquí. En el conector, en la moto se hace en el conector, quitan el conector y entonces lo miden en resistencia. Tengo el tester conectado en resistencia y me está midiendo 115. Las normas dice que debe medir de 120 a 200 ohmios. Aquí está, por la tolerancia que tiene el tester, esto está correcto. Esta resistencia de la bobina captadora está correcta. Ahora tengo ya instalado completo el CDI. Dos cosas que quiero explicarle. Fíjese, este que le coloqué aquí simula el interruptor de ignición. Cuando el interruptor de ignición está en off, de acuerdo, le pasa negativo al CDI. Y entonces es ahí donde el CDI entonces hace el corte, no hace el corte de la alimentación del primario de la bobina encendido para que se produzca la chispa. Esa es una cosa. Dos, no tengo conectado la batería. Eso para demostrar que entonces el CDI trabaja directamente con el voltaje alterno que produce
alternador y la bobina la bobina de arranque, que es este cable negro rojo. Veamos lo siguiente, voy a activar, no voy a hablar porque no me va a permitir el ruido, pero pueden visualizar lo que voy a hacer. Se dieron cuenta entonces que cuando yo activé, acá le pasé negativo al CDI y entonces cortó, de acuerdo a la alimentación que le hace a la bobina de encendido. Y es decir, donde se apaga la moto. Si esto está malo con un interruptor, pueden hacer eso. Para finalizar, le quiero dejar el diagrama del TCI, cómo está conectado el TCI de 4 terminales. El de 6 terminales igual, también hay motos que tienen de 8 terminales porque tiene doble bobina de encendido. Eso posteriormente, si así lo desean, entonces se lo voy a presentar. Por ahora les dejo entonces este diagrama para que vean cómo es el TCI, la conexión del TCI. Hasta aquí la clase de hoy, la clase número 56. Espero que les haya servido de orientación a los que trabajan en el área y a los que están aprendiendo se puedan tener una visión más clara de cómo funciona una moto, el sistema de encendido de una moto. Como siempre les digo, si les gustó, denle un like y suscríbase para que sepa cuando voy a montar un nuevo video. Esperamos que le haya gustado la clase de hoy. Este es su canal de electricidad, estudios y prácticas eléctricas, EPE. Hasta una próxima clase.